Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami, estamos en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa Cambio de Switch de la Fundación Progresa. Pueden, recuerden escribirnos a @cambio de switch o @Marco por Chile. Hoy tenemos 3 invitados hiperbólicos. ¿Qué significa eso? Exageradamente superlativos, sensacionales. Uno es escritor, es corresponsal, es mexicano, mientras te escuchaba, chilango, ¿no? Claro, por supuesto. Chilango, del DF, sí. Distrito Federal. Pero ha vivido en Cuba, en Estados Unidos, mamá norteamericana, papá político mexicano, papá revolucionario, papá cercano al PAN, pero ya no es del PAN. No, ya no. Que ser un partido más bien de centro, de la política mexicana. Así es. Y Andrés escribió una novela que se llama Todo es Rojo, que es fantástica, es de una crueldad, y yo creo que es de una gran broma y una gran ironía sobre nosotros los chilenos. Yo creo que se ríe de nosotros de manera muy brillante y muy ácida, y con nosotros. Más de ustedes, pero... Es Andrés Pascó, que se escribe con una E, es un tremendo escritor, se llama Todo es Rojo la novela, y no me gusta la definición porque es más compleja que eso. Yo creo que es un retrato sociológico del Chile actual, pero uno podría decir que está en el género, déjame equivocarme, de zombies. En efecto. ¿Es un género? Sí, por supuesto. Zombies. Género, sí. Zombies. Y fue un adicto a la televisión, sospecho yo, y viste las películas de zombies en los 80. Claro, pero las veíamos en el cine en esa época. Ah, mira, en 35 milímetros. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por invitarme, Marco, y un saludo a todo el auditorio. El segundo invitado, que también es hiperbólico, sensacional, es Amaro Labra, que es fundador, vocalista y agente cultural de Sol y Lluvia, que es el grupo musical que a mí, yo quiero contar, lo escuché cuando llegué al exilio y me fascinó, me pareció que era un grupo subversivo y además una mezcla de talento. Así que gracias, Amaro, por tu generosidad. Gracias por tu invitación. Y que tiene un café que está en Antonio López Bello 80. Qué maravilloso. Y el tercer invitado, que también es sensacional, es narrador, comunicador audiovisual, escribe una novela famosísima también, como Ángeles Negros en 1994, Santo Roto el año 2000, es periodista y a quien admiro y quiero mucho, y hemos estado en distintas batallas culturales en los años 90, uso una palabra mala, la bohemia, no es bohemia. No es bohemia. Tampoco es underground, tampoco es carrete, pero bohemia. Es el punto de vista crítico de la resistencia cultural, diría un pretencioso. Eres un resistente, que es Juan Pablo Sutherland, que se hizo famoso por razones periodísticas en un momento, pero sobre todo por razones literarias. Bienvenido. Literarias y políticas. Y políticas. Sí. Y que es profundamente ácido. Aquí hay 3 críticos de Chile. Uno que está adoptando a Chile, cada día más enamorado de Chile, que es Andrés Pascó. Pero a mí me pareció interesante hacer un programa netamente cultural, en el sentido amplio de la palabra, no en términos del sector cultura. Yo creo que el problema de Chile es un problema cultural. La reforma educacional es cultural. Explicar el tema de la libertad y la democracia son debates culturales. Si la educación es calidad si ayuda a la democracia. La democracia es mejor cuando hay más educación porque hay menos analfabetismo. O sea, me parece que hay una desconexión brutal en lo que uno entiende por cultura cuando la asume como un ministerio, como un sector, cuando en realidad a mí me parece que un ejemplo evidente de eso es que la televisión no depende del Ministerio de Cultura, depende del Consejo Nacional de Televisión, como si la cultura y la televisión no fueran lo mismo, y no hay, decía un revolucionario, revolución sin televisión. ¿Cuál es el arte así yo creo que el gran drama, y fuera de broma, Andrés Pascó escribió una novela que vamos a regalar, entre paréntesis, 2 ejemplares el próximo martes, a quien reconozca que es progresivo, no, sobre todo a quien nos diga cuál es la mejor película del género zombie, y la regalemos el próximo martes a las 8 de la noche. Aquí hay 2 ejemplares que van a estar firmados por Andrés Pascó, Ripley. Así que el que mande por Twitter o llame y nos diga cuál es la mejor película, le entregaremos un ejemplar, y el segundo lugar
otro ejemplar. Juan Pablo, ¿cuál es el estado del arte de la televisión chilena? Salvo el Matinal de Chile, que es maravilloso, buenos días a todos, que es lo profundamente educativo. ¿Qué opinamos de la televisión chilena, salvo el Matinal? Mira, justamente hoy día estuve leyendo un artículo bastante potente de una periodista en El Mostrador sobre la crisis de TVN, que me dio muchas luces, de verdad, de alguna manera de lo que está pasando. Lo digo TVN en el sentido de que es un signo también de cómo pensar la televisión y la relación de la televisión con la comunidad. Y en ese sentido con la comunidad y con la cultura, y construir una televisión, por ejemplo, autónoma, pero que sea un aporte al país. Y en ese sentido me da mucha pena, de alguna manera, que esta situación, digamos, de crisis, no solamente de TVN, sino de cómo pensar una televisión, digamos, que sea también un aporte, digamos, a la comunidad. Y en ese sentido creo que hay cuestiones bien en crisis. El otro día estaba conversando con una amiga mía, la Malu Urriola, que es guionista, que tenía toda una situación de crisis en el Canal 13 porque se desbancó, se bajó un gran equipo, digamos, de teleserie por el tema de la invasión de las teleseries turcas, que es una desprotección respecto a los gremios, por ejemplo, guionistas, actores, directores, y que me parece que también ahí hay un tema puntual y particular, y ahora hay un proceso también de discusión del sector, digamos, cultural respecto a todos estos temas, pero creo que me parece que la televisión como conjunto debería ser un espacio, un territorio que pudiese aportar al país. Y yo creo que hay muchas maneras y muchas posibilidades que pudiese aportar. Yo creo que hasta hoy día se deben abrir los debates, digamos, y las perspectivas para digamos, que efectivamente haya una consideraciones de avance en términos culturales, en términos de diversidad. Creo que la televisión está muy vinculada al mercado en el sentido del consumo y no da la posibilidad de la diversidad que tenemos en este país. Yo creo que eso como para iniciar, digamos, la conversa. Yo quería proponerle, quiero entrar por la televisión para hablar de política al final, del mundo de la cultura y la política. Ya. Se lo comentaba Amaro al pasar. Yo sentía que el mundo cultural tenía una relación que a mi juicio no era la mejor con el mundo de la política, y lo quiero después expresar. Pero quiero partir por la televisión porque creo que la televisión es muy poco escrutada. México tiene una tremenda política cultural visto desde acá, pero tienen televisión, y aquí Chile, a mi juicio, tiene un modelo televisivo malo, insuficiente, pero en México convengamos que tiene un caso aún más terrible. Bueno, ¿O me equivoco? A mí la televisión comercial, digamos, Televisa y etcétera, mexicana, me parece catastrófica, pero también es la mamá o la abuela de casi todas las televisiones latinoamericanas. O sea, si ustedes crecieron todos viendo El Chavo del Ocho y cosas así, ¿no? Claro. Entonces toda esa cultura viene de allá. Yo he escuchado eso que tú me comentas de que la televisión chilena es mala, pero la mexicana es peor. Es posible que sea cierto, pero yo creo que más bien hay un afecto nacional, ¿no? Yo creo que ustedes entienden mejor la televisión chilena que la mexicana y por lo tanto les pareció un poquito mejor, ¿no? Alguien me decía que Luli le parecía genial, pero que las vedettes mexicanas le parecían fatales, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con esa misma noción de que apreciamos más lo que no es reconocible. Sin embargo, lo que es real en México, que sí hay que apreciar, es la existencia de televisiones públicas sumamente potentes, ¿no? Estaduales. Canal 22... ¿Qué es nacional? Es nacional, es estatal, tiene muchos recursos, está dedicada a la cultura. El canal del Instituto Politécnico Nacional, el canal 11, es un canal de ciencia y tecnología de muy buena calidad, que tiene también muchos recursos del Estado. Entonces, no son obviamente los canales más vistos, obviamente las telenovelas se las comen enteras, pero sí es algo que existe y que sí crecimos viendo eso también. Entonces, obviamente yo no voy a hacer ninguna defensa de la televisión mexicana, yo no la veía jamás, ¿no? Pero al menos sí existe la televisión estatal con esa responsabilidad de financiamiento del Estado. Amaro, yo quiero invitarlo al final del debate. El centro del debate para mí es cultura y política, ¿eh? Son líderes culturales y los políticos. Me parece súper interesante esa relación, sobre todo porque la dictadura produjo una distorsión. Si no fuera por el mundo de la cultura, la resistencia en dictadura hubiese sido mucho más compleja. Pero para allá voy. Amaro, la televisión chilena tiene, a mi juicio, una relación con la industria musical que es bien compleja, por razones obvias, pero ¿cuál es tu opinión de un programa que fue muy exitoso en Chile, que suponía mostrar el talento chileno nuevo, que era Rojo, que fue un formato que incluso se vendió en México? O sea, Rojo era un programa que animaba al Rafa Aranea, que era sobre música,
¿Cuál es la opinión de alguien? Lo digo, suena un poco patero, pero es cierto. Yo soy gran admirador de ustedes tres y en lo musical, sobre todo de ti, Amaro. Tú que has estado siempre en la resistencia, en los bordes del sistema. Sí, sí. ¿A ti, Rojo, te dio una diarrea, una colitis, un infarto? ¿O te pareció un gran programa porque permitía la digestión de lo popular? Mira, yo siento que la neurótica del modelo económico produce no muy buenas imágenes y sonido. Yo creo que le falta una erótica mucho más fuerte, y eso indudablemente que el sistema en que tiene que producirse la televisión no es el mejor nacimiento para poder hacer una cultura como la que yo siento que podría haber un aporte grande a un cambio en varios otros aspectos. Ahora, Rojo a mí me pareció que era una buena oportunidad para los que eran intérpretes, pero siento que si hubiera habido un concurso en que tuvieran que ser autores o autoras, habría sido mucho más entretenido que solamente intérpretes. Es como lo mismo que consiguieron con los que son iguales o a los que son imitadores de. Yo creo que no es ningún aporte. Yo creo que si hubiese sido autores y autoras, habría tenido mucho más interés, porque siento que en Chile tenemos una gran producción de autores y autoras musicales fuertísimos. Tenemos, de hecho, una gran representación, por nombrar a dos grandes nomás, a la Violeta y a Víctor Jara. Y creo que esa música chilena no está presente en ese tipo de programas, y que podrían ser súper entretenidos. Yo pienso que un formato como ese sería lindísimo. Hay N cantidad de músicos y músicas que están creciendo y que vinieron creciendo en ese contramodelo que existía en los tiempos de la dictadura y de la dictadura militar, voy a precisar, porque todavía tenemos el problema con la dictadura política y económica, y creo que ese sistema no siguió creciendo. Se detuvo a pesar de que había gente que tenía la oportunidad de hacerlo crecer de manera distinta. Vamos a escuchar a Juan de Providencia. Antes quiero una reflexión sobre el tema de la copia. Creo que un gran debate filosófico entre la copia, la fotocopia y el plagio. Hace poco una polémica sobre una novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Se le ocurrió a una escritora hacer la parte 2 de Los Miserables. Y un sobrino de Víctor Hugo protestó diciendo que era intocable la obra. Fueron a tribunales, ganó la autora el derecho a copiar, a tergiversar la obra, porque las buenas ideas son de todos. Creo que un lindo debate en materia cultural. Antes de escuchar, perdón, Andrés Pascó, mexicano. Bueno, sí, hay un debate interesante justo sobre lo que tú dices, sobre lo que están llamando los mashups, que son que agarran géneros, novelas existentes y las mezclan con otros temas. Por ejemplo, hay una recuperación de novelas clásicas, pero que les meten, por ejemplo, zombies, o en el caso de Jane Austen lo hicieron con Pride and Prejudice, o también la recuperación de Sherlock Holmes. Ahora están escribiendo nuevas novelas de Sherlock Holmes, otros escritores, porque los derechos de las primeras ya pasaron a ser de toda la humanidad. Entonces de pronto se crea ese ambiente, y por supuesto hay gente que protesta y hay mucho debate. No, lo recogía en el sentido que mandaba Amaro, que yo creo que efectivamente es toda razón Amaro, y era interesante esta otra derivada de lo que decía Amaro. Oye, antes de escuchar a Juan, entre varios nombres uno puso, Say No More para tu libro, pone como mejor título de película de zombies, decía La Batalla de Chile, cuando los zombies se tomaron la moneda. Que es una... Bueno, Andrés va a zanjar con Z, el juez. Aprovecho a saludar a Aldo Miranda, que que nos hace un sonido metálico y progresista. Oye, Juan de Providencia, te escuchamos con pasión, amor y ansiedad. Muy amable, gracias. ¿Sabe? Mi impresión es la siguiente. Si realmente las teleseries extranjeras, turcas en este caso, están desplazando a las teleseries nacionales, por algo será, pues. A lo mejor, y eso lo que pasa es que aquí hay mucho reclamo, pero poca proposición, diría yo. Lo que pasa es que a lo mejor simplemente los autores, los guionistas, los actores y los directores de teleseries nacionales no han sido capaces de captar al público nomás, pues como hay una competencia aquí, entonces simplemente eso es lo que ha ocurrido nomás, nada más. O sea, yo creo que es una incapacidad de
de los creadores nacionales en la televisión. Eso sería, eso me gustaría que analizaran. ¿Por qué? Pero hagamos la pregunta, ¿por qué una teleserie que nunca había tenido ninguna repercusión, de un país, digamos, que nadie conocía finalmente, se presenta por primera vez y deja la grande? O sea, no deja títere con cabeza en cuanto a las teleseries nacionales. Algo pasa ahí, algo está pasando de un agotamiento de los autores nacionales, de los guionistas, de los directores, de los actores. Eso sería mi aporte. A lo mejor no es muy aporte. No, gran aporte. Se sientan ofendidos porque en este país, si uno dice algo en contra, sobre todo los actores, los guionistas, de los tipos que están de la televisión, poco menos que lo fusilan. Pues. No, aquí no hay. Estamos esperando los noticiarios turcos. No Está Maro Labra. Gracias, Juan. Bueno, a mí me gustaría acotar sobre eso. Yo creo que es... quizá acá el tema no es tanto respecto a en lo que estábamos discutiendo respecto al tema de las teleseries turcas, si son mejores o peores que las chilenas. En eso uno puede tener muchas opiniones, yo tengo muchas, digamos, y hay algunas que son bastante malas, digamos, pero voy a dar solamente 2 casos de producciones chilenas en el último tiempo que han sido destacadas. Voy a referirme, por ejemplo, a los 80, que me parece que fue un fenómeno y un episodio que dio cuenta de alguna manera de la memoria política del país. Creo que ahí hubo muy buenos guionistas, una muy buena historia, muy buenos actores. No me gustó cómo terminó, porque terminó al parecer como pacto político, digamos, de la conciencia nacional, y quizás no reflejando mucho lo que hoy día pasaba en términos incluso de cómo se constituye el árbol familiar, el árbol cultural en el país. Y hay otra rescato, por ejemplo, en medio de esta discusión, una teleserie que también hicieron un grupo de guionistas jóvenes, que fue Secreto en el Jardín, que hablaba a partir del tema de los psicópatas de Viña del Mar, que me pareció un esfuerzo notable de poner otros temas que desborden un poco este ánimo solamente comercial de vender, digamos, una historia. Y en ese sentido, por una parte, mostrar también esos elementos de producciones de ese tipo, y por otro también lo que yo más apuntaba era respecto a la desprotección de guionistas y de alguna manera de los artistas nacionales frente a una industria que no tiene ninguna consideración con ellos, digamos. A eso me refería puntualmente, respecto a que se debe de alguna manera tener un resguardo efectivo. Incluso en algún momento con los guionistas o los mismos actores se hablaba respecto, por ejemplo, al no el derecho de autor de cuando se repetía una teleserie o cuando se repetía el mismo guión, y en ese sentido me refería específicamente a esa desprotección en términos del ámbito cultural y en relación a la televisión, que funciona con un modelo muy salvaje, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. De nuevo, sería interesante poner en duda, como se hizo con el CIMS y la PSU, los instrumentos en América Latina de medición de las preferencias de los televidentes muy pobres. Son en pocas regiones, son 300 televisores, 1000 televisores. Claro. Se hace una encuesta, incluso el mundo rural no es medido. Claro. Entonces, cuando nos dicen la gente prefiere tal cosa, en realidad es solo un sistema que es muy discutible. Porque recién hace pocos años le agregó La Serena. Sí, no, claro. Hasta hace poco era Santiago y punto. Y después se le agregaron ciertas ciudades. Entonces, me parece súper interesante esta reflexión más subversiva respecto a los gustos. Yo quisiera echar a perder el programa y equivocarme completo y partir con Juan Pablo en un tema que más ha sido. Insisto en esta idea que la cultura es el gran desafío. Y los actores culturales son múltiples. Aquí en esta mesa hay 2 estupendos escritores y un gran músico, pero están los pintores, los escultores. El martes pasado invitamos a un español muy importante, que un teórico que nos planteaba que parte del problema de la cultura es que se habían creado consejos de la cultura, que era una forma, él sostenía que venía incluso de Franco y Mussolini, de controlar el pensamiento. Consejo del libro, consejo no sé qué, de dividir para gobernar. Una discusión que podríamos no agotar ahora, si les propongo, pero más bien a mí me parece interesante que en la historia de Chile reciente los líderes culturales han sido rostros de campañas políticas. Y han jugado un rol para los comunistas, para el mundo progresista, para el mundo de la derecha, y que viene un poco del rol de la televisión para derrotar a la dictadura. En 1988 la Franja jugó un rol esencial, quizás fue el gran error de Pinochet. Sí, fue fundamental. Pues se le metió por la televisión una señal inequívoca de que el mundo de la cultura
y de hecho pagaron muy caro los artistas que abrazaron al sí, Patricia Maldonado y etcétera. Llegado a los 90, el mundo de la cultura, a mi juicio, ha jugado como 3 roles. Un rol de sostener al mundo progresista y democrático. Un rol de vanguardia, porque existe, en eso lo identifico a ustedes, muy crítico, muy ácido. Y a veces uno siente también que producto de la manera en que se asignan los recursos en Chile, de que parece completamente natural y normal que el mundo del arte esté dependiendo de fondos concursables. Y yo siento a veces, esto es una pregunta interesante a México, y que probablemente a mi juicio sea el continente más importante en materia cultural, en México, en América Latina. Se enojarán los argentinos, pero México tiene una política cultural gigantesca. Yo siento que el mundo de la cultura en Chile tiene un rol gigantesco, pero también, y tiene un cierto deber, y ahí los interpelo, que es jugar un rol en la política. Los cineastas franceses, a mí me tocó ver una marcha de 1000 cineastas y generó un impacto gigantesco. Eran 1000, no eran 10.000, eran 1000. Son agentes políticos. Cuando uno ve las películas de Scorsese, es un gran crítico de la iglesia. ¿Para qué? Yo siento que se ha ido penalizando el rol de la política en el arte. Vale decir que los artistas dicen no me meto en política, o porque no quieren meterse en política, o porque vomitan arriba de la clase política. Ambas son respuestas distintas. ¿Ustedes dónde se sitúan? ¿En la ruptura total respecto de la política, o más bien una gran crítica a un tipo de política? Juan Pablo Sutherland, que eres profundamente político. Sí. Mira, y yo creo que también es interesante la definición que tú haces, porque estando siempre trabajando en el mundo cultural, en el campo cultural y desde la literatura y, en general y particularmente, creo que ya la definición ahí es política en sí, en la perspectiva de pensar, por ejemplo, que tanto en los textos como en la literatura te están dando también otra mirada o una interrogación respecto al país en distintos ámbitos. Y en ese sentido, yo cuento solamente mi experiencia de los años 90, que junto con mi carrera literaria fui parte también de una escena de emergencia del movimiento homosexual en Chile, y en ese sentido creo que, por lo menos en mi caso, el cruce entre levantar nuevos temas que necesitaba este país, que necesitaba esta democracia protegida, tutelada, débil, se abrió a un espacio, digamos, social y cultural que no existía. Es decir, pensemos en los años 80, a muy poca gente se le habría ocurrido abrir temas. Obviamente que hay amigos nuestros, Marcos, como Las Yeguas del Apocalipsis, a Pedro Pancho, a escritoras feministas de los 80, Diemel Eltit, Carmen Berenguer, y un grupo de gente que empezó a abrir temas en el ámbito cultural y a leer de otra manera. Y en ese sentido yo creo que quizá en un momento uno fue impactado, digamos, por la voracidad de la clase política en su instalación, y yo creo que en ese proceso hubo un territorio muy importante de escritores, de críticos, que pensaron el país, pero a través de su práctica cultural. Y en ese sentido me parece que ese fue un aporte relevante. Distinto también que hayan desplazamiento de esos mismos gestores en ámbitos ya netamente políticos, digamos, profesionales. Vaya, Iba, pero todos los que nombraste fueron duramente castigados por los fondos concursables. Absolutamente. De hecho, creo que tú fuiste un ícono, porque viniendo desde los márgenes, fuiste de los primeros en ganar un Fondart. Sí, claro. Y además, me acuerdo que era una noticia, y alguien que venía del borde ganaba un fondo oficialista. Claro, además que era ridículo, porque no sé si recordarán los auditores que yo publico un libro y sale el titular, era bastante ridículo. Era el diario La Segunda publicó libro gay con plata fiscales. Eso el año 94. O sea, ¿qué es? O sea, ese titular da cuenta también del país, ¿no? O sea, ese titular no sería posible hoy día en Chile. ¿Qué es un libro gay? Que es un libro sin tapa trasera, sí, ¿qué es un libro gay, ¿no? Entonces, en ese sentido, la polémica que se armó, que la armó fundamentalmente la derecha, fue el cuestionamiento de la militancia sexual del escritor respecto a recibir ese financiamiento. Y lo que se cuestionaba era por qué se da financiamiento a gente, entre comillas, que no tiene el estatus de decente, digamos, para un determinado sector del país. Y se cuestionaba el financiamiento. Yo me preguntaba cuando se hacía eso por el financiamiento de la dictadura, a los cuarteles de la CNI, a Borgoño, a todo el financiamiento de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población. Solamente en ese sentido creo que los años 90 fueron años donde se repensó la política y la cultura. Aprovecho antes de dar la palabra a Andrés y Amaro Labra. Miguel Ángel Rendón te manda un saludo, Amaro. Héctor Mamani, Vergeldres. Llegan nuevos títulos: El Vengador Tóxico,
gran película de los 80, le dicen a Andrés. Sí, de Troma, claro. Después la mejor película zombie, Caso Penta, dice Verónica. Tú vas a ser jurado de la editorial. Esta es la edición mexicana, esto bien inédito en Chile, porque la edición mexicana del libro Todo es Rojo, Andrés Pascó. Oye, quedan un minuto. Andrés, después volvemos con Amaro. Yo tengo la impresión de que la discusión sobre el rol de la cultura, si uno lo sectorializa, mata la cultura. O sea, esta idea de que exista, como cuando uno dice, bueno, están los pescadores, los trabajadores forestales y la gente de la cultura. Claro. ¿No hay ahí una trampa? La hay, pero sin embargo, también tenemos que ser bastante pragmáticos en ese sentido. Tiene que existir una política cultural, tiene que ser una política agresiva, amplia, con muchos recursos, y es difícil para las estructuras institucionales también todas involucrarse en eso. Además, en Chile, y lo sé porque la conozco, la estructura cultural está muy fragmentada, ¿no? La parte patrimonial está en un lado, la parte de monumentos está en otra, la parte de lo intangible, todo está muy fragmentado, y es parte de la aspiración que entiendo del nuevo ministerio, o sea, integrar todo eso, que está completamente repartido en distintos ministerios y debería estar unido. Pero además, sobre todo, también hay que hablar de la responsabilidad de los artistas. Yo creo que el arte es fundamentalmente un acto político, y creo que es particularmente manifiesto en la literatura y en la música. Son particularmente efectivas en ese sentido. Por lo que el rol que debemos tener también como artistas es cada quien a su manera, y yo lo hago en este caso a través de Zombies, pero cada obra tiene que también tener objetivos claros en términos de establecer determinadas ideas que queremos empujar. Y mi novela habla sobre la necesidad chilena de una ruptura cultural con la herencia de la dictadura que sigue vigente, y que para mí, cuando llegué, fue muy impactante ver. Porque ¿Qué año llegaste? 2007. Pero había estado aquí originalmente en 2004, 2005, que me tocó, digamos, que entró en vigencia el divorcio y cosas así, que eran muy, muy impresionantes para alguien viniendo de... Pero también porque el Chile que yo conocía era el Chile de los exiliados, ¿no? En mi casa había sido un centro de recepción de exiliados en México. Entonces yo tenía una absoluta fantasía de lo que estaba pasando en Chile, y me di cuenta que la dominación cultural, la ruptura cultural que logró la dictadura y la imposición de los valores reaccionarios está mucho más compenetrada de lo que yo me habría esperado. Volvemos en 60 segundos, pero antes saludamos a un café fantástico, del Café del Autor, Manuel Montt 334, y mandamos saludos a todos los trabajadores, acabo de estar con ellos, y ellas a Nicole Mulsoff, que es la productora periodística, y vamos a escuchar un tema fantástico, cuyo autor está acá, entre paréntesis, de Sol y Lluvia, que es un tremendo grupo, La Píldora. Volvemos. Si por siglos y siglos no han condenado las guerras, han bendecido las armas, comulgado generales asesinos. Si por siglos y siglos no han respetado la vida, han violentado las tierras, ocultando sus negocios, asesinos. Más humildad, si la píldora viene después. Más humildad, si la píldora viene después. No, 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 no. Si por siglos y siglos han ocultado verdades, han detenido la historia, comulgado generales asesinos. Si por siglos y siglos han arrasado los bosques, han contenido las aguas, ocultando sus negocios, asesinos. Más humildad, si la píldora viene después. Más humildad, si
si la píldora viene después. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más humildad. Si la píldora viene después, más humildad. Si la píldora viene después, no, 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 no. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Cursos de perfeccionamiento para profesores. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su unidad de formación continua, ha organizado una serie de cursos de perfeccionamiento para profesores de las áreas de artes visuales y educación tecnológica, entre otras, los que se realizarán durante el mes de enero de 2015. Mayores antecedentes acerca de estas actividades los podrá encontrar en www.uchile.cl/cursos o escribiendo al correo formacioncontinuartes@u.uchile.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches, estamos de vuelta en Cambio de Switch, el programa de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, programa de la Fundación Progresa. Tenemos, como ya dije, 3 invitados sensacionales. Antes de presentarlos nuevamente, quiero saludar y convocar a la agrupación de amigos del cannabis, que el 11 de enero de este año, de 12 del día a 19:30 horas, en el Gimnasio Olímpico de San Miguel, van a poder ir. Es un evento, es un bingo solidario en www.amigosdelcannabis.cl, cannabis con doble N de nanotecnología, no sé si es la mejor palabra. Oye, vamos a abrir los teléfonos, ahí pueden llamar en minutos más al 2977-1579 o al 2977-1580. Amaro Labra, líder y vocalista de Sol y Lluvia. Fuera de micrófono discutíamos si el problema de los artistas y su independencia respecto al poder era un tema de voluntad del artista, o más bien un problema de financiamiento. Si uno le garantizara, como decía Andrés Pascó, una verdadera política de financiamiento, no sería cuestión la cercanía o lejanía del mundo de la cultura respecto al mundo del poder. ¿Te hace sentido? Yo pienso que en Chile, por lo menos mirando el cuento se ha producido, está el mercado, está otro mercado que se ha generado a través de los fondos que da el Estado, y está lo que yo llamaría un desarrollo alternativo. Hay editoriales alternativas, hay músicos que se autogestionan, y que es una práctica que aprendimos en dictadura y que éramos huérfanos de todo el poder. Teníamos que construir nuestras propias posibilidades. Nosotros somos producto de eso, seguimos trabajando en eso. O sea, no hemos ganado nunca un fondar. El año pasado nos ganamos una ventanilla abierta, que es la primera
asunto por una gira europea que hicimos, lo que nos ayudó bastante, pero de todas maneras es una autoproducción. ¿Internet juega un rol para Sol y Lluvia? Sí, claro, bueno, aprendimos también a usar el caballo, porque es así la cosa. Y tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos Facebook, y nos metemos en todo lo que sea comunicación. Yo creo que hay mucha actividad dispersa que yo creo que en algún momento se va a empezar a juntar como se juntó en los 80 para poder hacer presión y cambiar la dictadura militar. Se va a empezar a juntar, o se está juntando, para terminar con la dictadura política y económica. Yo sé que no es políticamente correcto por favor, sí. lo que digo en términos de que no acepto todavía la palabra democracia porque no creo que sea exacta. Yo creo que es como decir la gente. Yo escuchaba al rector de la Universidad Católica decir la gente pide tal cosa, pero ¿cuál es la gente que conoce el rector de la Católica? Seguramente muy distinta a la gente que yo puedo tocar, yendo a los barrios, yendo a las poblaciones. Tengo visiones distintas, entonces la gente no es algo que existe en forma muy clara, depende de quién está mirando la gente. Entonces los diagnósticos que se hacen es como el rating en el fondo. Si tú estás midiendo 1000 televisores, no estás midiendo algo muy importante. Y aquí se pautea así las cosas. Se pautea, nosotros tuvimos que elegir porque sentimos que la política es una actividad así como comer, caminar, es como cantar para nosotros. O sea, nos sentimos involucrados en la cuestión política, y entre más gente se involucre y tenga una capacidad cerebral y de corazón para vivir este asunto, vamos a cambiar mucho más rápidamente las cosas. Juan Pablo, ¿uno podría exigirle a un artista tener opinión política? ¿O es una pregunta absurda? Porque cualquier opinión cultural o cualquier artefacto cultural, cualquier evento, es siempre político. Sí, o sea, para mí esa es la entendiendo definición. La política como la lucha por el poder, no solamente el diálogo. Claro. Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, el ejercicio ya de la escritura, en términos de construcción, siempre me he imaginado la creación desde una perspectiva que va a aportar de alguna manera a la comunidad, no dándole una funcionalidad, sino que en su propia construcción, en sí misma, sea te abra una posibilidad. Y en ese sentido yo creo que ni siquiera digo la literatura, digo la escritura. La escritura para mí es un espacio que me ha dado la posibilidad a mí, yo creo que a mucha gente y a muchas comunidades, de pensar el mundo de manera distinta, ¿no? Y de interrogar al mundo de manera distinta, de interrogar al poder, de provocar otras relaciones de las personas, otras relaciones que cuestionen las relaciones de dominio, de género, de etnia, de política, y yo creo que ahí hay un gran acervo. Es decir, pienso por ejemplo en la gran novela de José Donoso, El lugar sin límite, publicada por allá por los años 60, finales de los 60, que es una gran novela que da cuenta por una parte del estado semifeudal del campo chileno rural, con todo ese poder del patronazgo, del inquilinaje, y metido cruzado con el tema de la sexualidad. Eso ya, esa potencia política de ese texto maravilloso, para mí, con eso ni siquiera hay que pensar cuál podría ser la funcionalidad de ese texto, porque ya en sí mismo está está abriendo la posibilidad de ver esa realidad de manera distinta. Déjame ponerlo entonces de otra manera, voy a intentar otra puerta. Cuando nosotros hacíamos guiones, siempre decíamos que un buen guión tenía que, antes de escribirse, cuando uno construye un personaje, hacerse un conjunto de preguntas, y nos decíamos, ¿por quién votaría tal o cual protagonista? En tus obras, ¿por quién votan tus personajes? ¿O no votan? En Los Ángeles Negros, que es noventero, sí, ¿habrían votado? No votan. ¿Ninguno? No votan, ninguno, porque eran personajes... Transición, era la época de la transición. Claro, ¿habrían votado en el 2015? Yo le digo época de la postdictadura, como dice ahí unas amigas mías teóricas. Postdictadura, más que ni siquiera transición, le digo postdictadura, y de esa perspectiva creo que esos personajes, por ejemplo, los personajes de Ángeles Negros, no votan porque están absolutamente excluidos de ese proceso de pacto de la transición política chilena. Están excluidos, son jóvenes que no están pensando en la posibilidad siquiera de qué significa la democracia, porque fueron excluidos desde siempre. Estoy pensando en la escuela pública, las comunas pobres, o sea, y en ese sentido son personajes que no tienen ningún ánimo de votar. Pero ahora hay voto voluntario.
¿Y votarían ahora? Yo creo que mirarían con sospecha, digamos. Yo creo que más que votar participan de la protesta social. Habrían marchado. Marchan. Yo no leí tu novela, no sé si todo, hay unos que no. Sí, marchan, escuchan música. Sí, yo diría que esos personajes, esos jóvenes de los 90, uno podría decir que han transitado a otros imaginarios. Hay otras maneras también de protestar, de inscribir. Piensa tú que los 90 no estaban las redes sociales. Y hoy día la potencia de las redes sociales también me parece un ejemplo notable de nuevas formas también de construcción de subjetividad y también de plantear temas distintos, digamos, a la que podría plantear el poder. Andrés Pascó, en tu novela, quiero recordar a los que se están sumando con 3 líderes del arte, Juan Pablo Sutherland, escritor y comunicador, y Andrés Pascó, autor y corresponsal escritor mexicano, y Amaro Labra, creador y vocalista del gran grupo Sol y Lluvia. Andrés, tu personaje, en tu novela, ¿votaría con voto voluntario? Sí, bueno. Tú la escribiste con voto obligatorio esta novela. Sí, pero no todos son chilenos, solo uno es chileno. Bueno, pero el protagonista es mexicano, pero ¿este hombre habría votado? Sí, él votaría. Porque con 5 años de residencia votan. Él sí votaría por ti, no como no, los pinche personajes. cabrón. No chingues. Mi pregunta era genuina, chingón. Oye, pero güey, jamás se nacionalizaría. No, el mexicano es claramente de izquierda, el chileno es claramente de derecha, votaría UDI probablemente, y la argentina probablemente no votaría. Ya sería... ¿Por qué no habría votado en México tu protagonista? Pues... ¿Andrés Manuel López Obrador? No, hombre. Pero Peña Nieto no. Y la no. Josefina Vázquez Mota tampoco. Bueno, probablemente en la última elección se habría abstenido porque estaba bastante horrible el escenario. Pero ha habido candidatos de izquierdas más modernas y progresistas. Ebrard. No, pero Ebrard era candidato a jefe de gobierno. Sí, yo sé. Pero... Patricia Mercado en su momento, no era un poco como lo que fuiste tú en la primera, ¿no? Así como un esfuerzo nuevo, novedoso, muy progre, ¿no? Con todo el tema del cannabis y el tema de la igualdad y los derechos para todos, ese tipo de cosas, que fue la primera en plantearlo. Hoy en día ni idea. Perdón. Pero mi punto es, y un poco hablando sobre esta responsabilidad, siempre hay un debate filosófico sobre qué define a una gran obra de arte, y yo pienso que al menos en literatura, aunque en música yo creo que aplicaría también, una buena definición es una obra que se permite leer en muchos niveles distintos por diversas personas. Es decir, si alguien lee El Quijote, alguien joven o frívolo o desinteresado, igual se la puede pasar muy bien porque tiene muchas buenas anécdotas, tiene grandes aventuras, tiene muy buenos chistes, la puedes disfrutar mucho. Pero si te adentras en ella vas a ver que está haciendo una feroz crítica a la iglesia de la época, a la sociedad del momento, a cómo tratamos a la locura, cómo nos relacionamos con la realidad, cómo tratamos a las mujeres, etc. Entonces, a lo que voy es que la aspiración no debe ser a la solemnidad, sino a la complejidad, ¿no? A poder construir distintos niveles de lectura, ¿no? Lo que llamamos heterodiscursividad en términos literarios, que te permite tener muchos diálogos distintos simultáneamente en distintos tonos. Oye, Amaro, para meter los dedos en el enchufe, bien metido, en los textos de tus canciones, uno podría suponer que no votarían. No, yo siento que el voto es una herramienta con la que se puede construir diferentes posibilidades. Entonces, es cuestión de mirar cuál es la oferta que hay de voto y decidir qué es lo que conviene más. De repente puede ser no votar también, pero no me hago drama con... Yo creo que los personajes o personas, objetos de lo que canto, sí mirarían el escenario y dirían, bueno... ¿A ti él no te convocó? Perdón que vuelva al viejo episodio, pero que es bien fundacional de la democracia chilena. A mí a nosotros nos han pasado cosas muy muy extrañas, porque no estábamos aquí para el plebiscito. Después de que habíamos trabajado mucho tiempo, no por el no, pero sí por la caída de la dictadura militar. Estábamos en Canadá con una gira que habíamos pactado hace mucho tiempo y el plebiscito se decidió después. Ahora yo lo viví en Canadá, en Toronto, con una pequeña cantidad de chilenos que no creían absolutamente en la posibilidad de que ganara el no. Estaban en otra postura,
Y fue increíble vivir en el exilio con los exiliados y con las exiliadas, en la tremenda tragedia de tener que escuchar noticias triangulares de otros lugares para poder escuchar qué es lo que está pasando en Chile. Y además vernos sometidos al estrés de saber si íbamos a poder volver o no, que era bastante complicado. Así que no viví la fiesta del no así... La euforia, la euforia del no, sino que la viví con un pequeño grupo de chilenos en Toronto, en Canadá. Una última pregunta sobre en Toronto, Canadá, que según Woody Allen era un país tan fome que hasta los delincuentes se habían arrancado de Canadá. Daba lata saltar en Canadá. Que es una gran equivocación, porque Canadá es fascinante. Sí, claro, nosotros lo pasamos muy bien en Canadá. Montreal es kitsch, es fascinante esa sí, ciudad y ese país. Sí, en la medida que vaya avanzando por el lado más inglés se ponen más fome. Sí, pero a Woody Allen le da mucha lata. Pero por el lado latino funciona bastante bien. Oye, antes de hacer una ronda sobre sus proyectos presente y futuro y de que Andrés Pascoa asigne los dos ejemplares para el próximo martes, el gremialismo cultural, tengo la impresión de que ustedes no son parte de eso. No veo a Andrés federado, no veo a Amaro, salvo que esté equivocado, y me gustaría saber, porque también es una actividad política. Yo fui director de cine y televisión y sí organicé, me acuerdo, de la Asociación de Cortometrajistas de Chile, creo que fui, no me acuerdo si vicepresidente. Después armamos un grupo que se llamaba La Factoría de Productoras y después fui parte junto a Cristian Galá de un movimiento. La palabra me carga porque la UDI la echó a perder, pero gremial, del gremio de los cineastas, y protestábamos y me acuerdo que, bueno, en fin, marchábamos y pedíamos más recursos y participábamos. Juan Pablo, ¿estás en el activismo cultural en términos como lo estoy describiendo, gremial? Sí, yo he pasado por distintas épocas. En plena dictadura trabajé. Ya estaba cercano, digamos, a todo el mundo de la sociedad escritora en ese momento y hacía activismo cultural, pero desde un lugar muy under, muy periférico, con sector del feminismo chileno, de la construcción inicial del movimiento homosexual, desde escrituras bastante cuestionadoras, digamos, no solamente a lo político, sino a lo cultural. Luego, he militado en muchas organizaciones. Milité en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que era un movimiento que a mí me daba mucha... ¿Fuiste izquierda cristiana tú? No, yo fui de la Jota, pero de una Jota bien rara, bien distinta, porque a mí me formaron jesuita. Y en ese sentido me metí en este movimiento que lo que hacíamos era denunciar la tortura frente a los cuarteles de la CNI. Muy famoso. Y nos amarrábamos. Y era una cosa que era de un miedo atroz que nos daba, pero bueno, lo hicimos. Y pasé durante ya, en los 90, ya metido en el activismo ya homosexual, pero dedicado también más a la labor de mi escritura. En este momento estoy haciendo estoy retomando mi activismo ya más colectivo, y en ese sentido estoy trabajando ahora, estoy hace 6 meses trabajando como director de la Sociedad de Escritores. Y ahí estoy metido haciendo política. Hemos estado discutiendo los últimos 8 meses la nueva ley de las políticas del libro y la lectura en Chile, que es un tema que también me apasiona, porque creo que hay muchas cosas que hacer. El libro digital. El IVA del libro. El libro digital. El libro digital. Los derechos de autor. O sea, hay muchas cosas que veo que quizás estoy con este ánimo porque me llegó como un aire fresco de mi activismo de los 80, y creo que es posible decir las cosas para que se transformen y se cambien. Amaro, el gremialismo cultural, ¿eres parte de ese desafío? ¿Estás federado? ¿Pagas cuota en algún sindicato? No. No. ¿Es una opción? ¿Falta tiempo? Yo me aburro un poco en las reuniones, pero sí intento todo nivel de organización. Nosotros pensamos que lo que hay que instalar en las personas es que organizarse es un placer, que tiene una erótica que es entretenida. Entonces todo lo que sea organización, nosotros nos comprometemos y también activamos a los que quieran organizarse. De hecho, la casa que tenemos en Bellavista pretende eso, pretende que sea un absorbedor de antiguos y nuevos artistas. Sí, además hay cuadros, yo he estado, hay exposiciones de pintura. Claro. Hoy día estuve en la tarde, entraba una cantidad de gente. Exacto, y sin la solemnidad esa que tú decías, o sea, es la cosa aplicada en lo más normal, un cuadro adornando un lugar.
no es la cosa así como expuesta tan delicadamente. Yo siento que nosotros representamos eso, representamos la cuestión más popular, menos magnífica en términos de estructura que tenemos, y eso nos ha dado muy buenos resultados en términos populares y en la elite resultados bastante menos entretenidos, pero el precio yo creo que hay que pagar en la visión en que uno está inserto, o sea, es lo que tenemos que pagar, ¿no? Andrés Pascó, aprovecho de saludar a dos mujeres fantásticas, Verónica Cifuentes, que nos escribe en un gran taco escuchando a cambio de Switch, y a otra intelectual, brillante y atractiva, que es Patricia Morales, que también viene escuchando en el auto este programa. Andrés Pascó, tú eres mexicano, lo hemos dicho, tú escribiste una novela que ya está editada en México, fuiste a la Feria de Guadalajara, pero eres un extranjero con hijos chilenos, te recuerdo, sí, comprometido con este fantástico Trato país. Oye, ¿tú te acercaste, te interesa el mundo de la organización sindical, gremial, del mundo de los escritores? También hay miles de temas, no solamente de la política del libro, la política de lectura, sino también del punto de vista de la defensa de los derechos de autor. ¿Es un tema? ¿Lees los proyectos de ley? ¿Te interesas en el debate? Sí, yo estoy convencido de que la militancia es fundamental. Hay que ser militante de causas, pero lo tienes que ser si lo vas a hacer en serio, ¿no? Yo veo mucho militante de membrete o mucha gente que se hace parte de partidos esperando que eso le va a responder en algún beneficio personal político, y te dicen, me acabo de afiliar al Partido Socialista justo cuando ganó Bachelet casualmente, ¿no? Yo creo que la militancia tiene que ser muy responsable en ese sentido. Yo fui militante desde los 15 años que podía legalmente en México, para nuestra propia transición, que fue distinta a la suya, pero pues también estábamos en un proceso de democratización parcial, ¿no? Yo siempre fui muy activista en ese sentido y siempre estuve movilizado. Lo que pasa es que, claro, ahora estoy en Chile, entonces mi esfera de acción política es distinta, que no te equivoques, que actúo políticamente, ¿no? Mucho. Pero lo hago desde otras trincheras, lo hago desde el periodismo, lo hago desde la difusión, lo hago desde la comunicación. No, nunca es suficiente, o sea, hasta que sienta que estamos haciendo mella en lo que necesitamos transformar, siempre se va a sentir como un esfuerzo que no está llegando a su puerto, pero más razón para seguirlo haciendo y con más fuerza, ¿no? Oye, quedan 3-4 minutos. Juan Pablo, ¿dónde podemos comprar tus libros? ¿En qué estás? Presente y futuro. Sí, estoy haciendo clases en la Chile de teoría de género, en el Magíster de Género de la Facultad de Sociales. En el Juan Gómez Milla. Exactamente. Que tú conoces y que tú conoces bien, sí, porque estudiaste ahí. Y bueno, junto con eso también hago talleres de narrativa en el GAN o en la SECH o en otros lugares. Ahora estoy haciendo un taller de narrativa en Lumen, talleres de verano. Y este año estoy por publicar, ya el 2015 estoy publicando unas memorias privadas de los 80, que está titulada Se te nota. Y ahí es como una reconstitución de escenas del ámbito político-cultural de esos años, y que se va a publicar este año probablemente en Seibo. Estoy con eso, con ese texto y en las actividades que ya te había comentado, así que espero que salga. Siempre los libros se convierten en una pesadilla porque pasa mucho tiempo que uno lo está trabajando. Este libro lo vengo trabajando hace 4 años. Y creo que ya lo necesito sacar porque ya me estoy volviendo loco de mirarlo tanto, y ya se produce una relación de amor y odio, digamos, con el texto, y no lo quieres ver más. Así que eso le pasaba a Kubrick con sus películas. Claro, o sea, yo creo que siempre yo creo que les pasa quizá a todos los creadores, en el sentido de que están tan pegados con un trabajo y después lo único que quieren es sacarlo. Así que este año fundamentalmente en eso, y creo que también voy a publicar otros textos, pero ya son textos ya de mi trabajo crítico, de mi trabajo literario. Amaro, presente y futuro. Hoy me estaba acordando con respecto a la cosa gremial, entonces, bueno, yo soy parte de la Sociedad del Derecho de Autor. He postulado varias veces con un grupo de gente al directorio de la Sociedad del Derecho de Autor. Soy miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, que es muy importante en la SCD, porque es un engendro del mercado ahí más o menos.
Así que donde pueda funcionar, funciona. ¿Qué viene este verano, Sol y Lluvia? Bueno, nosotros seguimos celebrando los 35 años, ahora en el verano del 2015. Estamos yendo a un montón de lugares. Venimos de Pitrupquén, una zona... Sí, conozco mucho. El mismo Araucanía. el mismo 3 de enero, que era el aniversario de la muerte de Matías Castrileo. Así es. Lo que tuvimos que sentir en el escenario en ese lugar. Y vamos a seguir, estamos en Valparaíso el próximo fin de semana en 2 conciertos. Vamos al Parque O'Higgins, donde está la fiesta de los comunistas, o La fiesta de los abrazos. claro, o la Roja Palusa, dijo aquí por ahí. Gracias. Y yo les traí un regalo a los 3. Sí, estamos Que es felices. Yo lo sé. un ya. disco que solamente editamos para una gira europea. O sea, Wow. existen muy pocas copias y para que conozcan el trabajo Estamos nuestro. felices. Yo sabía, Excelente. así que estaba Exacto. esperando Muchas me gracias. encantan los regalos. Gracias, Gracias. Amaro. Qué honor haberte tenido. Andrés Pascó, presente y futuro. Bueno, 2 proyectos importantes este año. Uno es publicar la segunda novela, que estoy trabajando a marchas forzadas con mi misma editorial, con Imbuncha Ediciones. Y esperamos tenerla. Como bien sabes, es un proceso Sí. súper tortuoso, horroroso, pero está divertida, la estoy disfrutando todavía, espero no perderlo. Y bueno, más importante quizá es que estamos trabajando el guión cinematográfico de Todo es Rojo, porque tenemos ahí una oferta para hacer una película. Mira qué maravilla. Entonces en una de esas terminamos haciendo una peli de zombies Genial. chilenses. Chilena. Una Sí, chilena. sí, sí. Oye, ¿y dónde se puede comprar los libros de usted hoy? Hoy. ¿Y los discos? Tiendas, Ma- web, Feria Chilena del Libro, ¿Libro? Mago Editores. Juan Pablo Sala. En el GAMNE hay una librería que es de editores independientes, así que les recomiendo que ahí vayan a buscar libros de Mago Editores. Bien. Catalonia, Perfecto. Feria del Libro, me parece. ¿Y los Sol y Lluvia? Portal Disc, Portal Disc, perfecto. a leerse la otra música y la Casa del Sol. Y gracias a Café el Autor, los ganadores del libro son Say No More, que ganaron su libro por su Twitter, y a Miguel Ángel Rendón, a quien aprovechamos de darle un abrazo, que escribió también, y que cumple 800 días, Luciano Rendón, que fue agredido gravemente y que es parte de la violencia política que todavía existe en Chile. Y recordar a la agrupación de Amigos del Cannabis, este 11 de enero de 12 a 19:30 pueden informarse en www.amigosdelcannabis.cl. Nos vemos el próximo martes con invitados casi tan fascinantes como estos 3. Besos, abrazos, hasta el martes. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.